Bien, con nosotros Alejandro Abreu, Alejandro vocero del Partido Yo lo felicitaba, Revolucionario Liz. Dominicano, sí, hay que felicitar a Alejandro, vocero del Partido Revolucionario Dominicano, y oigan bien, vocero, hablando de vocería, hablando de aquellos que por su pico de oro, como se le suele llamar, por ser buenos comunicando, entonces se le designa la labor de ser los representantes de la voz de otros. Son los que representan el pensamiento, las posiciones de incluso grupos. En este caso del Partido Revolucionario Dominicano. Alejandro, buenos días y bienvenido. Buenos días, contento de estar con ustedes. No es mi primera vez, me siento parte de su equipo, estoy a su disposición. Bueno, vamos a empezar, Alejandro, primero con eso de felicitarlo y hablar un poco del periodista, el rol que desempeña el periodista hoy día, Sí. Asumiendo riesgos, pero también llevándose tantas satisfacciones muchas veces de cosas que se logran solamente que por llevar un mensaje, asumir posiciones y que luego se ven frutos, se pueden recoger algunos frutos, y otras veces que se sufre tantas frustraciones, tantas desilusiones en el mismo ejercicio, en la misma práctica de la comunicación. Pero hablar un poquito de eso, ¿qué tú piensas? Es un día muy apropiado, porque hoy hay una celebración especial, ¿verdad?, dedicada a los periodistas, unos profesionales fundamentales en las sociedades modernas, especialmente en las sociedades que intentan construir democracia, libertad con institucionalidad, libertad con orden. Y los periodistas son fundamentales. Estaba leyendo ahora en la mañana alguien que comentaba y lo ubicaba como pedagogos sociales, como de alguna manera profesores. Y pensaba, profesores del idioma, por ejemplo. Los periodistas tienen que tener una buena formación en el idioma de su dominio. Sí. De igual manera tienen que tener un criterio para valorar la validez de la información, es decir, si la información es verídica, no es verídica, verificar la fuente, que por cierto se ha perdido un poco, especialmente con lo que tiene que ver con la libertad y a veces el libertinaje con el que se manifiestan las nuevas redes, los medios de comunicación, que se vuelven muy individuales. Pero los periodistas también tienen la responsabilidad de cuidar y expresar el interés social, el interés colectivo, el interés público. Por cierto, que es donde más errores solemos cometer. Me refiero en general, no solo los periodistas, los ciudadanos y todo en general. Nos confundimos entre lo que es el interés general, el interés público y el interés privado. Y eso no se puede confundir. Es como tú confundir tu casa, tu patio, con un parque. Obviamente, son dos cosas diferentes. Se parecen, pero son dos cosas diferentes. En tu patio tú puedes hacer unas cosas y en un parque puedes hacer otras. Entonces, los periodistas tienen que vigilar todas esas cosas, y yo pienso que han sido uno de los sectores que más ha aportado a la construcción de la democracia dominicana en los últimos 50 años. O sea, vamos, ya más de 50, si lo medimos desde el 62 para acá, que es un esfuerzo de construcción de la democracia que a veces no valoramos lo que implica. El régimen más difícil para convivir y para sostenerlo a largo plazo es la democracia, porque la democracia tiene que ser tolerante, tiene que ser comprensiva del punto de vista de los otros y tiene que reconocer la pluralidad de la expresión. Entonces, por cierto, el presidente del partido, Miguel Vargas, dio una nota en el día de hoy congratulando y celebrando y felicitando a los periodistas, y hay una parte de la nota donde el presidente del partido dice que con periodistas y comunicadores la democracia se hace más fuerte. O sea, sin comunicadores y sin periodistas profesionales, entrenados, preparados, yo creo que no hay democracia moderna. Ellos son una pieza fundamental de la posibilidad de la convivencia pacífica. Y hay que subrayar las dos palabras, y aquí termino. Convivencia, convivir con el otro y de manera pacífica. Y respetando los derechos de cada caso, incluyendo, un tema que ustedes estuvieron tratando esta mañana, los derechos de cada país, que por cierto es un tema también en discusión hoy día. Sí, así mismo es. Un tema en discusión bastante fuerte. Mire,
Yo quisiera, algo que usted incluso tocó ahora al cerrar sus palabras. Dice la encuesta CISA que el 81% de los ciudadanos de este país están preocupados por el descontrol de la inmigración. Pero además aquí se está hablando de una doctora que la van a cancelar porque denunció que de 5 pacientes que se atienden en el hospital donde ella trabaja, 4 son haitianos. Y hay un reclamo generalizado sobre el tema del descontrol que hay con la inmigración. El PRD es uno de los principales partidos del sistema. Hay quienes creen que ni el gobierno ni la oposición tienen la solución al tema de la inmigración haitiana. Pero ¿qué posición tienen ustedes al respecto? En relación a ese tema, yo creo que la mejor para entender es las posiciones que lleva nuestro presidente Miguel Vargas con su función de canciller. Aunque son funciones públicas, no es lo mismo que la presidencia del PRD, pero obviamente lo que él está haciendo y cómo está manejando ese tema coincide plenamente con las posiciones del Partido Revolucionario Dominicano, que es un partido formado en la democracia, a mi manera de ver, respeto a quien opine lo contrario, es el verdadero padre de la democracia dominicana. O sea, yo creo que el padre de la democracia dominicana, padre y madre diría yo, no es ningún personaje en particular. Porque, por ejemplo, ¿cómo tú puedes pensar en la democracia sin Juan Bosch? Y tampoco puedes pensar en nuestra democracia y su traumático proceso sin Balaguer. Y mucho menos puedes pensarlo, pienso yo, sin José Francisco Peña Gómez. Pero pienso que el PRD ocupa un lugar central en la construcción de la democracia. Entonces, nosotros lo que planteamos, como lo hace también nuestro canciller y presidente del PRD, es que busquemos orden, institución, control dentro del marco de las leyes. El PRD es un partido constitucionalista. No es casual que fuera el partido central del movimiento constitucionalista. Retorno a la constitucionalidad de los 60. El PRD se formó en las calles, en las plazas públicas. Es un partido de la libertad. Tiene sus errores normales, pero sobre todo sus actores internos a través del proceso. Pero es un partido que se debe a la libertad, se debe a la democracia, se debe al orden y se debe a la institucionalidad, se debe a la ley. Entonces, el tema fronterizo, el tema de control migratorio, hay que hacerlo a través de los procedimientos legales e institucionales. Y evidentemente hay que tener control, especialmente en el sentido siguiente. Y a veces no nos percatamos. Yo creo, ya esto es un juicio particular, que la República Dominicana es el país que está sometido a mayor presión migratoria en toda América. Y yo creo que no captamos la dimensión de lo que eso representa muchas veces. Nosotros tenemos una presión migratoria doble, entrada y expulsión y salida. Tú analizas México, Guatemala y otros países, hay fenómenos de presión migratoria, pero no llegan al nivel de la proporción que representan para su población. Si lo hace en términos relativos, te vas a dar cuenta que el flujo de población de Guatemala o de México no es el mismo flujo migratorio en los dos sentidos, entrada y salida, que hay en la República Dominicana. Entonces, evidentemente, eso requiere una serie de regulaciones, de medidas que se han estado mejorando en el país y que Migración, Cancillería, las Fuerzas Armadas han tomado una serie de medidas que uno entiende que hay que seguirla profundizando, de forma tal que no haya un dominicano extranjero o un ciudadano o una persona que no pase por el control de algún mecanismo regular, de algún requerimiento de ley que requiere un país para ordenarse y un país para tener estabilidad y para tener seria convivencia. Yo pienso que se ha hecho un esfuerzo en los últimos años. Hay una parte de la población que quiere más y yo la entiendo, la comprendemos, pero creo que se ha hecho un esfuerzo para mejorar eso porque hubo demasiado descuido, una acumulación de descuido, 50, 60 años, mucho descuido en el manejo de esta situación y hay que evidentemente tener una actitud más acorde con nuestras leyes y nuestras normas. Ustedes tienen, por ejemplo, el ejemplo del 80% mano de obra dominicana, 20% el 80-20 extranjera. Eso es una ley. Y con la ley no se discuten. O sea, usted no puede discutir la aplicación de la ley. Usted tiene que velar por el cumplimiento de la ley. Y si no está de acuerdo con ella, entonces usted propone su modificación. Claro. El único recurso que le queda es proponer el cambio. Pienso que ustedes vieron recientemente una declaración
del presidente del PRD y canciller de la República, reclamando el derecho de la República Dominicana para poner sus propias regulaciones, sus propias normas, de acuerdo a sus intereses nacionales y sus intereses como pueblo y como sociedad y como cultura. Y lo hizo frente, recuerden ese detalle, frente a la potencial o propuesta senadora de los Estados Unidos en el territorio dominicano. O sea, y ahí, por unos comentarios que ella hizo, él hizo una precisión diciendo que bajo ningún concepto los intereses y los derechos propios de la sociedad dominicana, de la nación, del pueblo dominicano, pueden cuestionarse. Y dijo más, dijo que lo que hizo recientemente una instancia del sistema de la OEA, de sacar a la República Dominicana de un lugar prácticamente de condeno, de juicio crítico con respecto a nuestro comportamiento con los extranjeros, que había sido un logro y un esfuerzo constante de meses para llegar a ese punto. Y yo creo que ha sido una buena contribución también de la política exterior y creo que el presidente Danilo Medina también es injustamente valorado muchas veces. Yo creo que él ha hecho un esfuerzo para buscar un equilibrio, un punto de equilibrio entre el orden y los derechos humanos, que obviamente, entre la ley y los derechos humanos, que obviamente se plantean enfoques extremistas. Y yo creo que tenemos que tratar siempre de buscar un equilibrio entre el derecho y la libertad. O sea, de hecho, la libertad no puede existir sin el derecho. Y el derecho moderno requiere la administración. Pero se cometen excesos y se necesita una actuación de la autoridad armada de la ley. Alejandro, el PRD como partido político está siendo revelado, ¿no?, en las encuestas como un partido que se ha disminuido a unos niveles tales que no llega al 7% de aprobación de la sociedad dominicana, apenas alcanza un 5%, en el mejor de los casos quizás un 6% de aprobación, y eso significa una reducción altamente importante. Y una explicación también que tiene que ver con un fraccionamiento que sufrió el Partido Revolucionario Dominicano, y donde una dirigencia importante se fue a formar otra organización política que se ha convertido en la segunda fuerza más importante, la segunda fuerza política más importante del país y del sistema de partidos. Me gustaría saber cómo van las cosas a lo interno de esa organización política, la confrontación que hay entre dirigentes de esa organización, un propio Guido Gómez Mazara que no se va, pero no deja de quejarse, de presentar posiciones muy contrarias a las posiciones del PRD o de su presidente, y una sentencia que no le favoreció al propio Partido Revolucionario Dominicano de parte del Tribunal Superior Electoral. Voy a aprovechar tu pregunta para puntualizar algunas cosas. Primero, ese señor que tú mencionas, que es el fabulador número uno de la sociedad dominicana, merece ese reconocimiento. No es del PRD y por tanto yo no voy a hacer ningún comentario relacionado más allá de lo que acabo de decir. En relación al porciento que tiene el PRD en este momento, quiero recordar. O sea, ustedes expulsaron a Guido, y perdóname que te interrumpa, lo expulsaron a Guido Gómez. Ese proceso... Ese es el proceso, pero... Sí, claro. Pero sin embargo, el tribunal no lo reconoce como tal. No. Hay una... Perdone, es una interpretación equivocada. Quien manejaron esas instancias son dos personas que sí son del PRD. Pero esa persona que tú señalas era abogado. El abogado no es parte. El abogado está cumpliendo una función profesional. Entonces es un juego mediático. Recuerda aquello de la fábula, para que podamos comprender. Creo que hay un reclamo todavía final sobre ese proceso, pero abierto. Pero la situación actual en este momento es la que te acabo de explicar. Es la única que corresponde a los hechos reales y a los hechos jurídicos y legales. En relación al porciento,
partido que dice que está en segundo lugar, que sale del PRD, e incluyendo el que esté en primer lugar, que también salió del PRD. Por eso es que el PRD es el padre y madre de la democracia. Ese es otro punto. Sacó un 26% en las elecciones como partido. Aliado llegó a una proporción mayor. Y como tú señalas, nosotros bajamos de 10 momentáneamente. Según las investigaciones recientes, en el caso de Asisa, que acaba de salir hace unos días, por ejemplo, sí, le asigna simpatía o apoyo al PRD un 7%. Sí. Y si analizamos las tendencias que siguen, yo les recomiendo a las personas, y a los comunicadores obviamente con más razón, que estudien la tendencia, que estudien todas las encuestas y saquen media estadística de las encuestas. Las encuestas, todas las encuestas que se han hecho en los últimos años, incluyendo Gallup y otras, y la de más renombre, establecen al PRD moviéndose hacia arriba. De hecho, ligeramente, cierto, pero es el único partido que lo está haciendo en los últimos 2 años. Es un detalle que obviamente tenemos que percibir. Y yo pienso que esa tendencia es una tendencia en desarrollo y tiene que ver con la actuación coherente, con de política firme y obviamente la labor ejemplar que realiza nuestro presidente, su función pública, que ha sido un funcionario que ha estado en 2 ministerios y en los 2 ministerios ha tenido un éxito reconocido por la sociedad y en algunos casos colocándose en lugares de preferencia, como hay encuestas que se han hecho también, algunas no divulgadas y otras que daremos a divulgar más adelante sobre la opinión que tiene la sociedad dominicana con relación al presidente del partido en su función, en su labor de funcionario. Que es la mejor manera de evaluar a un político, obviamente, sí, es qué usted hace como funcionario. No hay otra mejor. Todo lo otro es discurso, propuestas, poses, relaciones públicas, pero la forma de valorar a los políticos y a las personas que están en el servicio público es como lo hacen en su función pública. Y por eso hablo de ese punto. El PRD vive un momento muy valioso, muy importante, que es de reorganizar sus bases, su militancia, un proceso de adecuación que le llamamos al sistema como está organizado la Junta Central Electoral, a través de las mesas de votación, de los centros de votación. Es un proceso muy dinámico el que estamos viviendo. Y al mismo tiempo el PRD cada vez va a estar más involucrado en todos los temas nacionales, fijando posiciones sensatas, equilibradas, maduras, racionales y que tienen como objetivo central defender los intereses de la mayoría de los dominicanos y hacer que las instituciones dominicanas mejoren, que cumplan su rol de servicio público, que la economía se desarrolle, que cree empleo, que es un tema fundamental sobre el cual deberíamos hablar más y ponerle más importancia, porque incluso el tema migratorio, la presión migratoria, tiene una relación directa con el tejido económico social, con lo que pasa en la economía, porque en última instancia es un problema de empleo. En falta de empleo en Haití y problema de falta de empleo de calidad en el territorio dominicano. Entonces el tema económico es el tema más importante. De hecho, los 2 temas más importantes de un país son economía, 3, economía, institucionalidad y política exterior. Sí. Y relaciones internacionales, geopolítica. Claro. Que en este caso nosotros tenemos la situación particular de una isla con dos gobiernos y eso crea una serie de 2 países, 2 realidades, 2 economías, una que es 8 veces más grande que la otra y que se ve presionada por esa situación, repito, como ningún país de América. Repito ese punto otra vez porque a veces perdemos esa percepción y creemos que simplemente es un tema de emoción, de sentimiento o de prejuicios. Es mucho más, tiene mucho más envergadura que eso y enfrentarlo pasa obviamente por fortalecer la economía dominicana, por mejorar la calidad del empleo en la sociedad dominicana. Entonces el PRD está organizando sus técnicos, sus profesionales en las diferentes áreas para que participemos en todos los temas nacionales y al mismo tiempo estamos reorganizando el partido desde los municipios, los distritos municipales y todo. Y el proceso convencional, y ahí voy a la última parte de tu pregunta, que nos motiva la decisión del Tribunal Superior Electoral, que no recuerdo un partido que haya reaccionado tan rápido, admitiendo y reconociendo el derecho del tribunal en tomar su decisión, aunque el derecho en tanto que esa es su función, aunque entendemos que fueron violados los derechos del PRD. ¿En qué sentido? Fueron violados en 2 órdenes. Uno,
Se excedió el Tribunal Superior Electoral cuando dijo que las agendas de los comités y comisiones políticas de los partidos tienen que ser públicas. Eso no es así. Eso no es así en ninguna parte del mundo. Es un organismo de conducción cotidiana, de conducción estratégica, y hay temas incluso del día que aborda ahí mismo en el momento y que maneja su agenda. Eso no es así. Es una violación a los derechos de todos los partidos. Ahora, si es que se va a juzgar a alguien, sí. Y una atribución, sí, que lógicamente, ese no era el caso. No era que se iba a juzgar nada, ese no era el caso. Además, eso pasa por una serie de instancias. Aunque el PRD se está contradiciendo mucho, Alejandro. Por ejemplo, ustedes los PRDistas eran antítesis a la reelección, por ejemplo. Ustedes los PRDistas me encanta esa pregunta. También son de los que abogaban por el primarias cerradas. Nunca. Y sin embargo, ahora están haciendo y diciendo absolutamente todo lo contrario. No es así, lamento. De hecho, las primarias que ustedes celebraron, sí, el proceso al que ustedes se sometieron fue interno son también. Son dos cosas completamente diferentes. Ajá. Y lamento disentir de una dama como... No, pero para nada. Una periodista bien documentada, informada, equilibrada, y pienso que es una persona que me merece mucha consideración al respecto, o sea, pero hay unas imprecisiones fundamentales, ajá, que me va a permitir el derecho, sí, de precisar. Primero, el tema de la reelección se ha enfocado histórica, conceptual, filosófica, doctrinariamente mal. El tema de la reelección no es de principio, porque el tema de la reelección no toca elemento ético, y lo que de principio toca elemento ético. Pero Miguel Vargas lo planteó desde ese punto de vista. Perdón. No es de principio. Obviamente el PRD surgió y se formó como un partido con esa posición porque enfrentaba una voluntad de poder de continuación que tenía que ver con un contexto histórico de la Guerra Fría y un contexto histórico del presidente Balaguer. O sea, el PRD lo que hizo fue en el 2010 que apoyó un modelo de ir a una reelección que en gran medida se aproxima al modelo de los Estados Unidos, que ha sido muy efectivo en los Estados Unidos. Es decir, no es la reelección. No es la perpetuidad. Sino es la perpetuidad. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo relevante? Y repito, el tema de la reelección no es un tema de principio. Ese es un error de enfoque. Y que incluso algunos dirigentes del PRD tuvieron un momento determinado. Entonces, ese es un primer punto. Y lógicamente no es una contradicción, es una adecuación. Es una adecuación al contexto histórico del presente. Porque tú te contradices cuando tú te contradices. Tú sostienes una cosa en el mismo día o en el mismo momento. Son dos momentos históricos completamente diferentes con una diferencia de décadas. Eso no es contradicción, eso es modificación, eso es adecuación al contexto de mejoría de la institucionalidad dominicana y de una democracia en desarrollo. En relación al otro punto de la primaria abierta, hay otra inadvertencia, y es que el PRD fue el que creó el sistema abierto en la sociedad dominicana. Me voy a explicar. El PRD fue el que lo creó. Hay un problema de enfoque, incluso de la información. No, lo explico. Pero en este caso, incluso Miguel Vargas Maldonado fue víctima de esto y que luego, por Hipólito dicho por él mismo. Luego él mismo es quien entiende y lo señala públicamente de que no puede ser utilizando el padrón abierto, que las elecciones internas de los partidos deben de utilizar. Es que hay una confusión. Ajá. Hay una confusión clave que te permite llevar a esa conclusión. Mira, el PRD en el año 1981, por eso es que la historia es tan importante, por eso incito tanto a mis estudiantes en la historia. Incluso le digo, sin conocimiento de la historia, no podemos pensar bien. Sí. El PRD propuso un sistema que en ese momento la prensa le llamó la Fórmula Ovalle, un dirigente importante del PRD, sobre todo en ese momento, que abría la votación para elegir el candidato, subrayen la palabra, candidato, que no es lo mismo que elegir autoridades internas, que ahí es que está la confusión. Repito otra vez. Para elegir el candidato, que en este caso fue Jorge Blanco, en una participación desde los comités de base en una proporción. Fue una votación masiva, la primera votación masiva hecha por un partido. O sea, que ustedes para están elegir, proponiendo primarias abiertas, no tan abiertas, primarias abiertas, pero no tan abiertas, un poco cerradas, en algunas cosas sí, en algunas cosas no. Sigue
la no comprensión. ¿Cómo se mantiene la no comprensión? Quizás porque yo no he terminado. El PRD creó en la sociedad dominicana el sistema para elegir el candidato, subraya la palabra candidato es clave, a través de una votación cada vez más abierta, hasta llegar a un sistema de padrón de toda la militancia cuando elegimos a José Francisco Peña Gómez y cuando volvimos y elegimos a Miguel Vargas, el candidato en el 2008, y cuando volvimos y elegimos a Hipólito Mejía. El PRD ya lo ha hecho como experiencia. La diferencia es al elegir las autoridades internas del partido, que son dos cosas diferentes. Para elegir las autoridades internas, nosotros entendemos que el partido elige su modalidad, que lo puede hacer con consulta y votación abierta, menos abierta o con votación de delegados, como lo establece la Constitución y las leyes dominicanas. Entonces son dos cosas diferentes. El PRD ahora mismo plantea que en la votación del candidato se debe consultar a la población, incluso tener participación de la Junta Central Electoral regulando esos procesos de participación para evitar manejo de intereses. Porque como explicaba alguien, y me lo explicaba muy bien, cuando los partidos entran en debate interno, ¿quién es juez? Si todo el mundo tiene ahí por parte, entonces los partidos hacen crisis. Y eso no solo le pasa al PRD, le pasa a todos los partidos. Entonces, cuando necesitamos las instancias institucionales participando del proceso, ayudándonos, en este caso la Junta, que está especializada para eso. Entonces, para elegir el candidato, nosotros entendemos que debe ser con apertura. Y por eso sustentamos la idea de un sistema regulado, de padrón abierto, con participación de la Junta Central Electoral, que vaya creando al mismo tiempo el padrón real de los partidos, porque el padrón real de los partidos es el que va a votar por cada partido, que no puede ir a votar por el otro. Por ejemplo, en Estados Unidos la votación es semiabierta. ¿Por qué semiabierta? Que es un modelo. Porque usted se inscribe en el Partido Reformista, en el Partido Democrático o el Partido Republicano, y usted va y vota. Es un sistema parecido al que nosotros entendemos que debemos ir construyendo en la sociedad dominicana. Repito, en relación a autoridades internas es otra cosa. De hecho, lo que se está discutiendo de la primaria abierta es en relación a los candidatos, no en relación a los partidos, porque los partidos, la posición real que quieren los partidos, por ejemplo, es el modelo que tiene el Partido Reformista. Abreu, yo creo que la confusión la tiene usted, la confusión. ¿Sabe por qué? Pero con mucho gusto, permítame concluir. El Partido Reformista tiene que se eligen por votación de toda la militancia o de delegados, y ese O es clave. De hecho, la reforma que hizo el partido en diciembre de recién pasado, 2017, lo que dice es que esa modificación quedó momentáneamente anulada por la decisión del Tribunal Superior Electoral, es que las autoridades internas se eligen por votación general o por votación de delegados. Porque los partidos adecúan cómo elegir sus autoridades internas. Me encantaría que usted me explicara dónde ve mi contradicción. Sí, que el PRD nunca ha hecho una convención con padrón abierto. Siempre ha sido con padrón de sus militantes incluso. General, cuando se dio la fórmula Ovalle fue que el comité de base del PRD, los comités de base organizados del PRD, elegían una terna de 12. Esa fue la fórmula Ovalle. Elegían pero dentro de sus militantes, elegían una terna de 12 y esa terna de 12 era la que iba entonces a votar libremente por el candidato para no tener una votación así muy gigantesca. Nada más iba a ser 12 personas por comité de base. Y el comité de base era quien iba a elegir. Sí. Pero el PRD nunca abrió sus votaciones, lo hizo siempre con su militancia interna. Hay una precisión en lo que dice que reconozco que tiene validez. Aunque entonces llega a una cosa que no suele suceder, es al extremo en el juicio. O sea, lo lleva al extremo del juicio y evidentemente también tiene una imprecisión. La fórmula Ovalle, repito, no fue la única que se utilizó en el PRD. Yo puse que esa fue la primera. Yo digo en el 81. Después, para elegir a Peña Gómez, se hizo una votación de toda la simpatía del PRD y militancia del PRD. Y entonces, que eso mucho después. Y también se hizo con el candidato, hoy día presidente del PRD, Miguel Vargas, en el 2007, 2008, o sea, hacia esas elecciones. Y también se volvió a hacer en el escenario de 2012. Pero tú tienes razón, y lo reconozco, y es una precisión correcta de tu parte, y te la agradezco, el hecho de que nunca fue con una primaria completamente abierta. Es cierto. Porque de hecho incluso hicieran siempre con los padrones generales, que en la práctica funcionara con un padrón muy flexible. Prácticamente todo el que se interesa ir a votar tenía facilidad de inscribirse, de votar, o incluso algunas veces de votar observado. Ahora, lo que nos permite el sistema de primaria abierta, regulado por la Junta Central Electoral, que sería un paso en el orden de lo que había creado el PRD, pero es un paso que tiene algunas diferencias, que es tu precisión.
y considero que es válida y te la reconozco, es el hecho de que en la práctica eso permitiría que los partidos tengan sus padrones reales. Claro. Porque es fundamental que no se permita a nadie votar por más de un partido. Y que no haya ese tráfico, a menos que usted no decida previamente cambiar, a lo que tiene derecho también, pero tiene que agotar un mínimo proceso para poderlo a cabo. Entonces, lo que planteamos realmente es primaria abierta para elegir el candidato presidencial con regulación, que en el fondo se convierte, fue lo que quise decir, y me interpretaste muy bien, en un sistema de primarias controlada, porque tiene que haber algún nivel de control. Porque obviamente no puede ser una apertura tal que no esté regulado por la ley, por las normas, y que no haya al mismo tiempo algún control. Y puse el ejemplo del Partido Demócrata y el Partido Republicano. Sí. O sea, usted o vota por el republicano o vota por el demócrata. Usted no puede votar por los dos. Y usted incluso primero valida su derecho a votar y usted va y vota. Sistemas que especialmente a mí me agrada mucho y me gusta mucho. Y pienso que debe ser la tendencia que podemos ir construyendo en la sociedad dominicana. Miguel Vargas incluso acusó al PLD de haber impuesto a Hipólito como candidato. No fue que acusó al PLD, fue que demostró que grupos de interés en ese momento, contrario al PRD, influyeron en nuestra convención interna. Ese es un hecho demostrado, es un hecho real, no es una acusación. Gracias, Alejandro Abreu, por su incluso al grado tal de que incluso algunos de los actores que participaron en eso lo reconocen. Incluyendo al que ustedes mencionaron, que yo llamo el gran fabulador nacional. Sí, se ríen y se dicen en forma de chanza, de chiste, lo celebran. Gracias, Alejandro Abreu, por su visita en el día de hoy aquí en Por la Mañana. A ustedes, mis queridos amigos, gracias por su fidelidad, por ese compromiso que hacen cada mañana al encender su televisor y dedicarnos a nosotros ese tiempo tan valioso de ustedes. Permitirnos llegar hasta tantos hogares dominicanos es un privilegio para nosotros. Hasta mañana, compañera. Es recíproco pórtese bien, compañero. Gracias. Gracias a ustedes, amigos.